yo soy Laura y soy coordinadora de las voluntarias, del equipo de voluntarias en Moda Sostenible Barcelona, que no sé si has podido un poco trastear en internet y demás, pero es una asociación que lleva más de 10 años, que lo que pretende, ¿no? El objetivo es dar visibilidad, impulsar este cambio de consumo, especialmente en los consumidores, hacia acciones diarias o hábitos diarios pues, que lleven a ser más sostenibles, ¿no? Y aquí se trabaja desde a nivel de campañas de comunicación, a promover proyectos que se estén haciendo tanto en Barcelona como en otras ciudades de España o incluso fuera de España, porque tenemos voluntarias en todo el mundo. Y también pues hay un programa que hay gente en la asociación que va a escuelas a dar formaciones y también pues hay una parte de consultoría que empresas que necesitan ayuda con temas de sostenibilidad, se hace un proyecto con ellos y se les dan pues recomendaciones, cómo pueden hacer procesos internos en fábrica más sostenibles, por ejemplo, cómo trabajar materiales más sostenibles, ¿no? Y demás. O sea que al final desde la asociación se intenta tener un impacto amplio a todo el nivel de sociedad, ¿no? Poder ir a industria, a escuelas, que es donde la gente empieza a conocer más y aprender nuevos hábitos, y al final el consumidor último. Y bueno, lo que sabemos por vuestra parte es que, bueno, bueno, habéis creado un proyecto que nace en el desierto de Atacama y que, así súper resumido, os dedicáis a transformar los residuos, ¿no? Y darles nuevas oportunidades. Que aquí pues nos gustaría que nos contaras un poco más, que ahora voy a pasar la palabra a Marisel para que también se presente y pueda pues empezar a hacerte este primer bloque de preguntas y conocer un poco más cómo nace el proyecto, el objetivo y cómo veis el futuro del mismo. Bien, un gusto conocerte, Bastián. Yo soy Maricel, soy diseñadora de moda especializada en sostenibilidad. Actualmente formo parte del equipo de voluntariado de Moda Sostenible Barcelona y me encanta esta idea de poder visibilizar un proyecto que está generando un impacto positivo desde lo local. Esta entrevista considero que va a ser una forma de aprender, de conectar y también de amplificar tu voz para demostrar cómo esta industria está transformando con conciencia y creatividad. Para comenzar, quisiéramos saber acerca del origen y el contexto de Desierto Vestido. Nos interesa conocer más que nada la historia humana y emocional que hay detrás de este proyecto. Entonces quisiéramos saber cómo nace Desierto Vestido y qué motivaciones personales hay detrás de este proyecto. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Para mí, para el equipo de Cierto Destino, es fundamental poder llegar a distintas partes del mundo, sobre todo desde el enfoque que ustedes le están dando con su proyecto, con lo que han venido trabajando. Y un poco contarles de la historia de Cierto Destino. Nosotros nos constituimos a partir de una escuela de economía y territorio, una escuela de economía y territorio circular eh, impartida por la Universidad de Chile, que es una de las principales universidades de aquí, eh, de Chile y de Latinoamérica en general, de manera virtual en pandemia. Nosotros partimos en 2020 encerrados en nuestras casas, así igual nos conocimos con el equipo. Y en la escuela el desafío era abordar una problemática socioambiental a través de los fundamentos y la teoría práctica de la economía circular. Entonces, Ujú. la idea de eso es que nos separaron por grupos. Ustedes, bueno, si no lo conocen, Chile tiene 16 regiones y tiene un clima variado y tiene Ujú. circunstancias distintas y por lo tanto también hay desafíos socioambientales distintos desde sur a norte. Nosotros que estamos situados en el norte, uno de los desafíos importantes y muy particular, porque en Latinoamérica es uno de los pocos países que tiene esto prácticamente, que es la problemática del descarte e incineración de residuos textiles en Alto Hospicio particularmente, que se sitúa dentro del contexto del Gran Desierto de Atacama. O sea, el Ujú. desierto de Atacama recorre por lo menos dos regiones del norte de Chile y una de esas regiones es la región de Tarapacá, donde vivo actualmente, y luego también queda Alto Hospicio, que es este lugar donde se está descartando. Entonces, dentro de esta escuela a nivel nacional, nos, nos separaron por grupos según el territorio al cual pertenecemos y ahí Ujú. yo quedé junto con Javiera, junto con Giancarla, junto con Ángela y dos personas más. Y
decidimos formar como este grupo, en realidad para la escuela, como para probar el curso que estábamos Mm, impartiendo. ¿Y qué pasó con este curso? Que al final empezamos a realizar un trabajo de investigación, nos empezamos a juntar con autoridades, con entes privados, con la comunidad en general, a conversar con vecinas y vecinas de Alto Hospicio. Fuimos in situ al lugar donde estaba sucediendo todo esto y nos llevamos una gran sorpresa de que el problema era gigante. O sea, mm, vimos montañas de cerros de 5 o 6 metros de altura, prácticamente con un montón de ropa de distinto tipo de calidad, residuos, ropa que tiene algunos desperfectos, ropa incluso con etiqueta y nueva. Entonces nos preguntamos por qué es el motivo de esto. Y acá pasa un poco a lo particular, porque yo viví 18 años en Alto Hospicio, desde mis 2 años de edad, prácticamente. Pasé toda mi infancia en Alto Hospicio y yo siempre veía humo a lo lejos. Entonces, ese mm, humo a lo lejos para mí era significado porque en mi familia se hablaba, con mi vecino hablaba de que era quema de basura, pero no sabía qué había detrás del cerro en el fondo. No, nunca profundicé y nunca comprendí en realidad qué es lo que estaba pasando. mm, Y ese fenómeno que ocurre al hospiciano o al iquiqueño, que son personas que viven aquí, en el fondo eso es lo que de alguna manera nos dio nos despertó como el interés de decir, bueno, la gente no entiende lo que está pasando acá. Y el mundo tampoco sabe lo que está pasando acá. mm, Entonces, en primer lugar, decidimos como fundar esta organización eh, más allá de la escuela, porque vimos que había una necesidad latente, porque el problema no es reciente, venía ya hace un par de décadas antes y que se fue acumulando en el tiempo. Y a través de las conversaciones con distintas entidades privadas, estatales, con la misma comunidad en general, nos dimos cuenta que no habían articulación para generar soluciones en torno a esto. O sea, levantamos un diagnóstico que podría haber sido, bueno, nos sacamos un 7, un excelente en el proyecto, obviamente, ujú, para el curso, claro. pero nos quedamos con, en ese momento, con muchas ganas y también con el impacto emocional de poder generar un cambio con estas herramientas que estamos adquiriendo. Mm, Entonces, finalmente, bueno, yo desde mi expertise, que yo soy ingeniero civil industrial, más o menos sé de qué trata la economía circular y por eso que me metí a este curso. Las chicas desde su área de la geología, desde el área del derecho también abordaban otras variables mm, que también fuimos conversando. Y ahí fue cuando dijimos, hay que hacer algo en el fondo, hay que hacer algo por nuestro territorio porque vivimos en este lugar y porque si no lo hacemos nosotros y no lo articulamos nosotros, en el fondo vamos a seguir esperando más décadas, así como también tanta gente esperó durante tanto tiempo a que se articularan o se empezaran a ejecutar soluciones en torno a este desafío. Me imagino que a nivel personal fue muy impactante también el escuchar que se decía que solamente era basura y después como involucrarse y ver lo que realmente era. Sí, o sea, creo recordar como un poco la emoción que viví en ese momento porque claro, es impactante. Yo viviendo tanto tiempo en ese lugar, esto me tocó vivirlo cuando yo tenía aproximadamente 22, 23 años. eh, Viéndolo ahí en ese lugar y dándome cuenta de que siempre estuvo ahí, tras el cerro que nunca mm, visité con anterioridad y que siempre estaba, generalmente las comunidades o las personas que son más vulnerables están mucho más cerca de estos vertederos y es Ujú, muy probable que ellos hayan sufrido consecuencias que yo no sufrí porque yo vivía en otro sector de Alto Hospicio. Que si bien de repente llegaban humos, pero no tan directo. Entonces, hay una cierta normalización del fenómeno cuando hay una zona de sacrificio. Las ujú. personas, zona de sí. sacrificio acá en Chile, no sé si saben lo que No, significa. no, no, Como una no. zona vulnerable, ¿será? Es como una zona saturada por contaminación, en el fondo. Vale. Ujú, Ujú, O cuando hay un pasivo ambiental, acá generalmente esas zonas o sea, se clasificaron así por los lugares donde habían termoeléctricas de carbón. vale. Ujú, ujú, Nosotros le llamamos zona de sacrificio igual porque hay una contaminación de un pasivo ambiental que es el textil, que libera micropartículas de plástico, etcétera, y se quema y genera un humo y que empieza a contaminar la ciudad, incluso afectando a la salud de las personas y al ecosistema en general. Por eso prácticamente. Pero claro, a nivel emocional es súper impactante, eh, pero también
creo que también hay cierta parte de gratitud de encontrarme con eso para poder dar lo mejor de mí en aportar con eso. O sea, quedarnos de repente en la mirada desde la nostalgia o desde el impacto nos va a llevar un poco como a ir como en decadencia y pensar en que las cosas no tienen solución cuando tenemos grandes ideas y muchos sueños que Mm. cumplir. Entonces, también cambiamos un poco esa dinámica dentro de la interna como equipo y empezamos a buscar la mejor manera de poder abordar esto. Muy Sí, bien. muy interesante, la verdad que sí, ¿no? Que es intentar ver de un problema, ¿no? Ver cómo se puede revertir y aportar algo bueno a la sociedad, ¿no? Que no, lo que tú dices, no quedarnos con la parte negativa. Mm. Súper interesante. ¿Y hace cuántos años que está en marcha este proyecto? Desde septiembre del 2020, Justo en pandemia. sí, en plena pandemia, nosotros, Sí. bueno, nos constituimos después con el paso del tiempo como oficialmente como ONG, pero ya empezamos a funcionar de facto como una ONG en la escuela, porque ya estábamos generando incidencias, ya estábamos en contacto con las comunidades, ya estábamos generando campañas de concientización a través de nuestras redes sociales y bueno, todo el trabajo en terreno que hemos realizado. Me gustaría preguntarte ahora más sobre la problemática de los residuos textiles, ¿vale? Y en tu opinión, ¿por qué crees que tanta ropa termina en vertederos como sería el caso del desierto de Atacama? Es decir, ¿qué es lo que no estamos abordando bien como sociedad o como industria para terminar con estas Mm. situaciones? Es muy interesante esta pregunta porque fue la principal pregunta que nos hicimos cuando iniciamos este proyecto. El por qué a nosotros. ¿Por qué Alto Hospicio? ¿Por qué el desierto de Atacama? Mm, Y nos dimos cuenta que era la punta del iceberg detrás de un problema mundial que tiene que ver principalmente con dos causas, la sobreproducción y el sobreconsumo. Ahora, eventualmente nosotros hemos hablado por qué surge la sobreproducción y el sobreconsumo. Hay otra rama y línea muy interesante de la sostenibilidad que también lo aborda, o sea, la justicia ambiental o la injusticia ambiental parte desde las fábricas donde se producen estas prendas mm, en Asia y termina con una injusticia ambiental tremenda en lugares, sobre todo del sur global, como el desierto de Atacama, como Alto Hospicio o como Ghana, como Kenia. Entonces hay sí. un tema del colonialismo de la basura que es súper interesante de analizar, que esa también es una de las causas. Eh, bueno, no sé si saben como el concepto del colonialismo de la basura que es Sí, algo... sí, Ah, ya, exacto. perfecto. Sí, 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 esto sí, sí. Lo tenemos más en el radar o más Ah, ya, conocido, sí. ya, perfecto. Es que a veces lo menciono y las personas como que no entienden muy bien, pero ustedes son entendidas en la materia, Sí. evidentemente. Pero claro, yo creo que nace desde el sobreconsumo y la sobreproducción de textiles a nivel mundial. Y esta es una de las consecuencias de esto, finalmente. O sea, hay Mm, un delta importante de prendas que no logran ser comercializadas porque está la obsolescencia percibida, o sea, a nivel social ya nadie las quiere comprar. Tienen, cuesta mucho más reparar una prenda que comprarte una ropa nueva ajá, a partir de una mm, industria de moda rápida, a partir de este sistema, ¿cierto? Donde hay claro. 24 temporadas de prendas al año. Mm, Por lo tanto, es interesante el fenómeno, analizarlo desde lo global y aterrizarlo a lo local, comprendiendo este contexto. O sea, las mm, comunidades con las que hemos trabajado les explicamos esto, porque cuando la gente ve desde afuera y piensa que hay montículos de basura o montículos de ropa, piensa que es culpa de las personas que viven en el lugar. Y no es eso, porque finalmente las prendas que no llegan sé. son prendas de todo el mundo prácticamente. 70% se dicen que son de Estados Unidos o Norteamérica en general. Ujú, Otro porcentaje me parece que es como un veintitantos por ciento desde Europa y el resto viene directamente desde Asia. Entonces, es para reflexionar en el fondo que este problema no es solamente de aquí, sino que es la consecuencia de un problema gigante que estamos viviendo a nivel global y que no solamente está sí, afectando acá, en Latinoamérica, aquí en Chile, sino que ujú, también tiene otros vertederos y situaciones también muy similares en Ghana y en Kenia. Me parece que mm, en Pakistán también están viviendo un fenómeno similar. sí.
Sí, porque esto a nivel de afectaciones, a nivel medioambiental, ¿no? Ya hemos dicho un poco a nivel de humos, no sé si se están produciendo otro tipo de contaminación a nivel de suelos, por ejemplo, y a nivel comunidad, esto al final, ¿cómo afecta? Mm, sí, el problema de todo esto cuando nosotros hablamos de las consecuencias es que no, no ha existido ningún estudio Ujú, oficial acerca de la consecuencia del impacto que tiene este fenómeno en la población o el medio ambiente. sí, vale. Se tiene muy pocas cifras de cuánto es lo que se descarta. Hay un estimado que se dice que son 40.000 toneladas eh, por año, eh, pero de esas también se descartan y se queman. Entonces también tú no ves eh, in situ todo lo que se ha descartado y se ha quemado, porque si yo le mostrara imágenes, bueno, verían mucha más ceniza que ropa a esta altura. Mm, Antes se veía mucho más el montículo de ropa, que se quemó completamente esta montaña, que fue un fenómeno que ocurrió en el 2022, que se quemaron, se pretendía, o sea, aproximadamente habían 100.000 toneladas de ropa en ese sector, que se les prendió fuego y fue el resultado de la acumulación de 10, 15 años de acumulación de ropa. Todo eso se quemó en un 2x3 del 2022. Luego de eso, se empezaron a generar microvertederos, no tanto in situ en el lugar, sino que alrededor de la mm, comuna de Alto Hospicio. ujú, Y ahí se empezaron a descartar y quemar inmediatamente para eliminar esta evidencia, porque esto es un acto ilegal dentro de la normativa y el marco legal de Chile. O sea, descartar cualquier tipo de residuo, incluyendo las prendas y ropa, es sí, ilegal en Chile. Ujú. Y volviendo a tu pregunta respecto a los impactos, sí, hay un descarte. En cuanto a cifras, nosotros manejamos que el 60% o más del 60% de la ropa a nivel global está compuesta de plástico, fibras plásticas, ujú, y sabemos que por producto de la erosión, del viento, del mismo calor, pueden proliferar la liberación de micropartículas de plástico que podrían llegar eventualmente a las vías respiratorias de las personas y afectar a la comunidad. Ya hay sí, estudios de que ya con el ritmo actual y el uso del plástico de un solo uso y el uso de plástico en prácticamente todo lo que estamos generando actualmente, ya nos llevamos una tarjeta de crédito semanal a nuestro organismo prácticamente y cuáles son las consecuencias de eso, enfermedades, etcétera. Entonces, yo no te podría decir, esto son datos de alto auspicio, pero sí mm, más o menos a partir del fenómeno y del seguimiento que hemos realizado, podemos saber de que llega humo a las comunidades, están llegando partículas de plástico, o sea, micropartículas de plástico a sí, las comunidades, hay una afectación incluso a especies nativas de aquí. Por acá hay una especie en peligro de extinción que se llama la golondrina de mar, ujú, que parte de sus rutas son por el desierto de Atacama, donde justamente están estos montículos de ropa y estas quemas. Entonces es muy probable que también le esté afectando de alguna manera, que claro, no hemos levantado esa información, no hemos tenido la oportunidad, pero también hemos observado que existen especies de búhos que anidan en estos montículos de ropa, en estos vertederos de ropa. Entonces, ostras, más allá de que no tengamos la data cuantitativa de cuánto mm, es, sí hay aspectos cualitativos que de alguna manera hemos analizado y hemos plasmado en documentos. Hace poquito hicimos un documento que es un policy paper sí, hacia basura cero en los textiles, junto con la Fundación Rever Desierto, en colaboración con la ONG Desierto de Estío y algunos académicas y académicos de la Universidad Arturo Prat. Decidimos impulsar este proyecto y es un documento que analiza un poco en profundidad el fenómeno global, local, los impactos y además propone soluciones también desde el ámbito mm, de la economía circular y también sí, desde el ámbito político y normativo. muy bien, ostras, muy interesante. O sea, que estáis haciendo como un trabajo, creo, muy amplio, ¿no? Porque al final es también hacer investigación, ¿no? Para poder aportar luego mejoras, nuevas Mm. estrategias. O sea que felicidades por todo esto. Ostras. Sí, la verdad que sí, es como un trabajo 360 porque es estudiar los Sí, territorios, las comunidades, Mm. cómo gestionar los desperdicios. La verdad que es muy interesante. mm, sí, sí. Sí, sí, ahí yo creo que
Bueno, en realidad, como organización, creemos de que existen tantas causas que de alguna manera alimentan a que surjan estos fenómenos que al final son un montón de soluciones que tienen que ocurrir al mismo tiempo también, desde el Mm, área de la educación y el empoderamiento ciudadano, porque eso es muy importante. La gente antes mm, veía esto de manera normalizada y hoy día es indigna. La indignación trae consigo un movimiento social importante y hoy día tenemos el apoyo de una comunidad prácticamente global, porque hoy día a partir de estos proyectos también sentimos el apoyo de una comunidad global que impulsa y que también impulsa esta agenda de sostenibilidad en la moda como, o sea, no solamente para dar solución a esto que está pasando, porque mm, sabemos que a partir de aquí podemos generar un ejemplo al mundo de que cambie un poco la lógica de la moda. Entonces, eh, también parte de eso, la sensibilización en redes sociales, todo el trabajo de sí. difusión, el mapeo, hemos salido con dron, hemos ido in situ al lugar, estamos constantemente viendo la situación en el lugar, conectando con las comunidades, conectando con las infancias, niñas y niños también que viven constantemente con este problema y que han querido también adquirir habilidades para reparar sus prendas. Eso Mm, también fue una necesidad que surgió, empezamos a generar también talleres de upcycling, talleres de reparación sí. con las comunidades, con artesanas, artesanos, eh, y por otro lado toda la línea de investigación, porque hay un montón de desconocimiento en las cifras, que fueron lo que ustedes me preguntaron, por ejemplo, Mm, y también todo el tema logístico mundial, porque eso, ¿en qué parte uno lo aprende? O sea, si no es por esto, no estaría investigando por qué llega la ropa aquí, y finalmente uno hace una investigación exhaustiva con respecto a todo este fenómeno y bueno, también la cooperación y la incidencia política, porque también hemos claro. tenido la oportunidad de hablar con autoridades locales y también ir a hablar con el Ministerio de Medio Ambiente Ujú, para poder ver cómo se regulariza esto, porque ¿por qué se permite el ingreso de tantas prendas? ¿Por qué se permite el ingreso de prendas que no pueden comercializarse? Porque ese también es un poco el claro. origen del por qué este fenómeno surge aquí en Chile. Sí. Y a nivel gubernamental, o sea, ¿os escuchan? ¿Están abiertos a escucharos? No sé si luego harán mucho caso de lo que podáis decir, pero ¿hay una barrera o no? Yo diría que la posición del gobierno es de una escucha activa, Vale. porque este problema lleva mucho tiempo, o sea, han existido muchas administraciones del Estado, de distintos gobiernos, y yo diría que el gobierno de Gabriel Boric ha podido escuchar, por suerte, o sea, digo, por suerte, que tuvimos la oportunidad de poder conversar con el Ministerio de Medio Ambiente, sus profesionales, y creo que hemos sido escuchados de alguna manera, aunque siempre esperamos más, ¿no? O sea, Claro. mi rol Mm, de activismo y de contacto con las comunidades, no conformarnos con lo que se ha realizado y lo que se ha avanzado, porque sabemos que es urgente. mm, Por último, que existen acciones concretas, por ejemplo, han existido mesas de participación donde hemos podido conversar con el gobierno, con distintas entidades para ver cómo dar solución a esto. Hoy día, también hace poco estuvo en consulta pública una estrategia nacional de economía circular en torno a textiles ajá. como política pública nacional. Y eso está en revisión, se debería salir publicada este año. Así que también esperamos que esto trascienda a acciones concretas y positivas que den solución a esto. Porque, punto importante y que no le había mencionado, más data todavía. Chile no solo es el principal importador de ropa de segunda mano, sino que además es el principal consumidor de ropa en Latinoamérica. Entonces, Vale. hay dos variantes súper importantes. Por un lado estás trayendo ropa y por otro lado estás comercializando y la gente compra mucha ropa nueva, Sí. desde las tiendas comerciales, retail, como le llamamos nosotros. Ujú, sí. Entonces, claro, los vertederos en general están saturándose con ropa en todo Chile, los rellenos sanitarios, Sí. porque la ropa finalmente también termina siendo descartada como un residuo domiciliario, pero esa es la ropa que viene de tienda. Entonces tienes un problema nacional respecto al tema de la sostenibilidad en la ropa, pero además tienes un problema particular con la industria
de la ropa de segunda mano acá en el norte, en Tarapacá. Mm. Entonces, desde esa vereda, el gobierno decide impulsar esta estrategia y, como les decía, esperamos que se tornen como acciones. En realidad es una estrategia, no tiene una forma tan robusta de un plan de acción y no tiene líneas de financiamientos concretas para apoyar iniciativas como la de nosotros, por ejemplo, pero sí es un paso. O sea, desde que Sí, comenzamos el 2020 claro. hasta esto, es una victoria desde el punto de vista de la sociedad civil y el trabajo que hemos realizado no solamente nosotros, sino que otras organizaciones a nivel nacional. Sí. Bueno, como sabemos que el desierto de Atacama es ahora como un símbolo a nivel mundial de las consecuencias del fast fashion. Entonces, ya nos estuviste comentando que, bueno, Desierto Vestido trabaja, como dijimos antes, como en su totalidad, trabajando con comunidades, hablando con el gobierno, haciendo acciones con los desperdicios, pero ¿podrías especificar exactamente qué tareas realizas Desierto Vestido a nivel comunidad? Las principales áreas de acción son el tema de educación y sensibilización. Por una parte de educación, hemos realizado talleres de educación ambiental en torno a la sostenibilidad y el empoderamiento comunitario Ujú. con las comunidades y eso involucra edades desde personas mayores, mujeres, principalmente dueñas de hogar, o personas que se dedican como al trabajo en el hogar. Por otro lado, niñas y niños de distintos colegios de comunidades vulnerables que viven muy cerca de estos vertederos textiles. Y después ya hemos tenido talleres más prácticos con diseñadoras, con diseñadores, con artesanas y artesanos que ellos recuperan estas prendas, Ujú. muchas veces facilitadas por nosotros mismos, que de alguna manera hemos hecho campañas de recolección y las reinventan y crean objetos nuevos, subproductos, crean prendas nuevas a partir de técnicas de upcycling, reparación, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, la sensibilización ya ha sido el trabajo que hemos generado en redes sociales. No partió, nosotros partimos desde el 2020 monitoreando y Mm. contando, documentando un poco todo esto de manera muy amateur, como muy celular. Vamos comentando lo que Sí. está pasando acá y esto para el mundo, en el fondo, porque no se sabía en realidad como, no se sabía mucho en el mundo, de hecho, hasta que nosotros empezamos a publicar y ahí empezaron medios internacionales a monitorear todo esto. ¿Cuál era la lógica de hacer esto? Porque las personas dicen, ¿por qué están mostrando algo que es feo, terrible? Es justamente causar impacto en la gente Mm. y crear una presión para que de alguna manera las personas puedan tomar cartas en el asunto, de manera individual, de manera con alcance local, como la administración de o la gobernanza que existe en los municipios, en los gobiernos regionales, o incluso el mismo Chile, o incluso las mismas marcas. O sea, Mm. el Claro. mensaje que va a redes sociales es, está pasando esto acá, necesitamos que formes parte del cambio. Ese es un poco como el tono y por qué empezamos a generar todo esto. Y obviamente tener sistematizada la información, saber dónde están los puntos, dónde están los vertederos, tener un poco mapeada la zona, ver cómo está afectando, observar el fenómeno. Mm. Estuvimos presentes en la quema cuando se quemó esto completamente, uno de los vertederos principales que había. Entonces, toda esta documentación ha sido un trabajo bien extenuante durante tanto tiempo y prácticamente tenemos el conocimiento y data desde que comenzamos hasta ahora y cómo ha ido mutando y todas las variables que involucra. Por otra parte está el tema de la recuperación que viene con las campañas y que nosotros hemos realizado campañas de recolección. Mm. Hoy día es mucho más complicado porque hay variables que de repente impiden recuperar tantas prendas porque como se queman inmediatamente, a veces hay que estar oportunamente en el lugar o incluso hay personas que viven de la recolección de esto que no les gusta que vayan otras personas a ver in situ lo que está pasando, porque es como Mm. ellos mismos le prenden fuego, entonces al final de repente a nosotros nos han llegado piedras, qué sé yo, o insultos por estar como en estos lugares, entonces también es una tarea un poco compleja. Sí. Pero ahora con el último proyecto que generamos, que es el Recommerce Atacama, Mm.
Sí. Identificamos prendas que están prácticamente nuevas, algunas con etiquetas, otras no. Y al rescatar estas prendas nos dimos cuenta que higienizándolas podíamos darle una nueva vida sin necesidad de que sean intervenidas. O sea, sin tanto trabajo de por medio, ¿no? Como Sí. recuperamos una prenda, la lavamos, higienizamos y luego empezamos a distribuir al mundo, porque mucha gente durante todo este tiempo nos dijeron, ¿cómo puedo adquirir prendas del desierto de Atacama? ¿O cómo puedo apoyar a descontaminar el desierto? Y ahí se Claro. nos ocurrió y dijimos, bueno, si las personas quieren hacer esto en el fondo, podemos aprovechar quizá la instancia de poder descontaminar también alto hospicio de ropa con, Ujú. con este e-commerce, con esta plataforma de e-commerce. Y también nos dimos cuenta de otra cosa, que es muy importante. Hay un sentido de identidad, hay un sentido muy fuerte de compromiso ambiental, y hay un sentido de colaboración y de comunidad importante a través de este fenómeno, no solamente una prenda, que es lo que nosotros le llamamos. Mm, Identidad, porque son personas que se identifican directamente con una causa que ni siquiera les está afectando. Es muy importante esto desde el punto de vista humano, como cómo nos estamos relacionando como seres humanos. mm, Sí, segundo, el tema del compromiso. Hay un compromiso en la sostenibilidad a nivel mundial y se comparte y se potencia cuando existen este tipo de fenómenos. Y que también es muy importante. O sea, para nosotros nos emociona mucho saber de que hay personas interesadas de otras partes del mundo que quieran colaborar con nuestra causa. Y mm, lo otro, formar una comunidad global a partir de nuestras redes sociales que quiera comenzar y no solamente comprando, sino que esto apertura y abre la puerta de que las personas puedan comentarlo en sus casas, de que lo puedan difundir a través de sus redes sociales, de que puedan tomar conciencia incluso de sus modelos de sus hábitos, sus modelos de consumo. mm. Entonces, finalmente, es una reacción en cadena que va más allá de la compra de una prenda. O Mm, sea, el tema escaló tanto que empezamos a ver prácticamente unboxing, pero el unboxing no estaba centrado en la prenda, estaba centrado en la historia y estaba centrado en la claro. problemática. Entonces estamos contando historia a través de la venta a 0 pesos de una prenda, que solamente pagaste el envío, pero que el impacto puede trascender en la conciencia y educación de miles de Mm, los que vean estos videos. claro. Mm, Totalmente. mm, Y bueno, y esto es hablar un poco de cómo la moda también comunica y cómo una prenda no es solamente una prenda reciclada, sino llevar el impacto que tuvo, que estás colaborando, que sos consciente de la causa y como decís vos, comunicar acerca de lo que sucede en Chile. ¿Hicieron alguna alianza o colaboración con algún otro tipo de iniciativa? Sabemos que en Chile se encuentra Ecositex, que se encargan de recuperar ropa en mal estado para producir hilos reciclados. Entonces, queríamos saber si han trabajado con otras ONGs o otras empresas que se dediquen al reciclaje y si les ha tocado colaborar con ellos eh, en cuanto a proyectos similares que se encuentran en Chile o en otros países, o si tienen también a alguien que los inspire para este proyecto. Respecto a Ecositex, sí, a Rosario la conocemos hace bastante tiempo. ujú, Rosario hoy día es prácticamente un símbolo dentro de la sostenibilidad en la moda y de cómo generar una propuesta de valor a partir de residuos textiles. Eso lo reconocemos. Hace poco, de hecho, estuvo aquí en Iquique en un congreso de moda que se hizo em, a partir como generaban como prendas para modelar en una pasarela, un Ujú. proyecto que también nos invitaron a nosotros y pudimos exponer también nuestra propuesta. Y claro, más allá de la colaboración en términos prácticos, es una, es como nosotros le llamamos acá en Chile, es como una paña, como un acompañamiento en el proceso y en el camino, ujú, desde, vamos, tú puedes, oye, ¿cómo estoy generando esto? ¿Cómo estoy generando lo que estoy haciendo yo? Generemos material en conjunto. Rosario estuvo acompañándonos, por ejemplo, de Cositex, estuvo acompañándonos en una visita a los vertederos textiles y a ella le ujú, sirvió mucho porque ese material finalmente lo terminó usando para la comercialización de su producto. O sea, nosotros también estamos formando parte de esto porque somos un país que en el fondo tiene una crisis respecto al tema textil y se conecta de alguna manera a esta iniciativa.
Y así como iniciativas locales, de alguna manera nosotros también a través de nuestras campañas de recolección hemos entregado material a otras diseñadoras y diseñadores que han generado sus productos también. Y también todos los Ujú, talleres que hacemos, ahí también a partir del taller de repente hay personas que comienzan con un emprendimiento o un microemprendimiento a partir del taller donde nosotros impulsamos estas habilidades circulares con ujú, conciencia, porque también es mm, distinto aprender lo técnico, pero sin entender el trasfondo, sin entender el por qué estoy haciendo esto. Siempre lo que buscamos en los talleres, de hecho, partimos con una introducción del dónde estamos, por qué está ocurriendo esto y por qué mm, tu trabajo está teniendo un valor, una propuesta de valor distinta y un valor único en el mundo porque estáis contribuyendo al desarrollo de propuestas ante ante un problema que está ocurriendo justo en donde estamos viviendo. Entonces, esta colaboración va un poco de la mano en eso, no ujú, directamente con un proyecto en sí. ¿Y quién nos sirve de inspiración? Yo creo que el trabajo que ha hecho Our Foundation en Ghana es un trabajo importante. Me parece que han levantado un montón de investigación, eh, han levantado un montón de análisis respecto a temas de política también importante. Y creo que también tienen una industria, está generando una industria del comercio sostenible a partir de la recuperación de textiles allá, que es sumamente interesante y que nos sirve de inspiración a nosotros porque también nos encantaría poder llevar esto también hacia ese lado. Si bien sabemos que es importante la regularización del paso de la ropa, ujú. pero transformar de alguna manera el problema en una oportunidad para generar empleo, creemos que también es una oportunidad sumamente importante porque no solamente es desde el punto de vista material, sino que desde el punto de vista de que la gente empiece a apreciar el valor local y generar empleo en una sociedad que hoy día está sumamente competitiva por, por los salarios y por todas estas crisis que estamos viviendo a nivel mundial, creemos que también es una oportunidad importante de empezar a generar. Mm. Bien. Totalmente, la verdad. Todo lo que se pueda revertir, ¿no? Al final, de, como tú dices, no solo a nivel de asociación, sino de poder dar empleo, de poder generar, ¿no? Luego este negocio, ¿no? Al final, para poder también reactivar la economía de un problema que tenemos, ¿no? Sacarle, bueno, lo que podamos, ¿no? De ahí. Y esto me parece que tiene que ser un proyecto muy retador, poder llegar a estos puntos, ¿no? De generar empleo, no tiene que ser fácil, pero habiendo ya, ¿no? Otras localizaciones que lo han hecho, bueno, al final siempre supongo que anima más, ¿no? O permite ver que es factible. Ujú. Y si hablamos un poco de responsabilidades, ¿tú qué responsabilidades crees que tienen las grandes marcas aquí? Bueno, las grandes marcas responden a una lógica impartida por el capitalismo de alguna manera, o sea, de querer, de que más es mejor. O sea, esa lógica de la acumulación, esa lógica de la acumulación de todo prácticamente, de la acumulación de la riqueza, de la acumulación de bienes, de la acumulación de ganancias, de la acumulación de likes, todo, mientras más es Mm, mejor. En el fondo, y eso responde a una lógica. Por otro lado, también hay una lógica de extractivista, porque estás extrayendo recursos naturales o estás aprovechándote de recursos sintéticos derivados del petróleo, de la extracción de petróleo, que también es todo un temazo a mm, nivel global, sí. eh, con todo este tema de las COP, que también yo las sigo muy de cerca, el tema de las negociaciones de las conferencias de las partes, Mm, eh, que, bueno, esa otra materia, pero que también es importante señalar de que los materiales responden a esta lógica extractivista y que no estamos reutilizando lo que ya existe. O sea, la otra vez vi una estadística que indicaba que actualmente hay prendas suficientes para vestir a más de 6 generaciones de seres humanos actualmente. ujú. Y, y yo dije, bueno, lo que puedo ver ahí es que hay que utilizar todo lo que ya tenemos y que las fábricas dejen de producir. Eso es un poco como lo lógico, ¿no? Pero seguimos Sí. produciendo por montón. Entonces, finalmente estas industrias son un poco el motor de,
de la sobreproducción e instan e incentivan el sobreconsumo. O sea, mm, todo el tema que tiene que ver con redes sociales y marketing, que finalmente nosotros pasamos a ser como un poco el producto dentro de todo esto, porque somos los que damos clic y podemos sí, tener en 2 clics una compra y mañana me llega un paquete lleno de plástico y con un montón de prendas de baja calidad que van a durar poco y después voy a volver de nuevo a hacer un clic. mm, Entonces es tan fácil comprar en el fondo también que la industria ha diseñado todo, prácticamente tiene todo a su favor para que prevalezca ese sistema de alguna manera. mm, Entonces yo creo que la responsabilidad existe, obviamente tiene su origen en la industria, en la industria de las grandes marcas, porque finalmente también ellas son como las precursoras de una innovación mm, desde el punto de vista económico, pero sin considerar variantes sociales y ambientales. Desde mm, donde se extraen las materias primas, incluyendo también el proceso de producción y fabricación de las prendas, hasta donde terminan las prendas, que era lo que les comentaba ahí, que hay un tema de injusticia ambiental. Entonces, mm, hay una innovación respecto al punto de vista económico, que estoy produciendo más por menos, a menos costo, mayor rentabilidad, mayores utilidades, perfecto, desde un punto de vista empresarial, genial, yo que soy ingeniero, genial, mm. números verdes, Sí, excelente, pero no estoy considerando todo el daño y todo el impacto negativo que estoy generando con las comunidades, con las personas en distintos lugares, con el medio ambiente y cuántos derechos estoy vulnerando también. Entonces, mm, hay toda una responsabilidad em, y yo creo que es complejo cambiarlo desde el punto de vista como, porque responde a una lógica distinta, no responde a una lógica de bienestar, de bien común, responde a una lógica de tener mucho más utilidades, de tener muchas más ganancias. ujú. Entonces, mientras la comunidad en general global eh, no continúe perpetuando estas prácticas desde la compra, me refiero, porque la compra es como un voto Sí, igual. mm, Este sistema no va a parar, porque en el fondo es un círculo vicioso que el círculo vicioso de la sobreproducción y el sobreconsumo, que están condicionados a las compras que realizan las personas. En el sí, fondo, si se deja de comprarse para la industria, y yo creo que ese también es como un poco lo que se puede hacer. O sea, impulsar mucho más la circularidad de la reutilización y el trabajo y empleo local, aprovechando lo que ya tenemos, en el fondo. mm. Eh, ya no hay que inventar mucho más. Prácticamente es seguir lo que lógicamente nos está pidiendo el mundo y las comunidades y el ecosistema en general. Claro, porque ahora que comentas todo esto, ¿no? Que me ha parecido muy interesante, muy veraz lo que dices, ¿no? ¿Qué papel aquí crees que juegan lo que sería tema de educación, la cultura, incluso el arte, para ayudarnos un poco en este cambio más a nivel de consumidor? Porque es lo que comentabas, ¿no? A nivel de industria, a nivel de negocios será más complicado, pero a nivel de personas, de consumidores, ahí podemos empezar a trabajar cosas para ir concienciando un poco más, ir sembrando, ¿no? Un poco esta semilla. Sí, de hecho, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque parte de nuestra línea de acción también tienen que ver con la cultura y el arte. Nosotros hemos trabajado con artistas Ujú. internacionales y nacionales generando intervenciones urbanas, por ejemplo. Hemos generado como carpas con la ropa y eso Ostras. también tiene en conjunto como personas que se han capacitado, o sea, en el fondo entregar herramientas Ujú. y las personas entre todas y todas empezamos a generar como estas intervenciones monumentales en centros culturales, donde la gente lo pueda ver, llame la atención, ya te sale el cartel donde te indica la cifra en el fondo, o contando un Sí. poco el fenómeno. Después exposiciones culturales en distintas partes, a nivel en Santiago, bueno, que es la capital en Chile, o acá mismo en Iquique también, y con artistas internacionales, por ejemplo, con Ian Berry, que él es un artista inglés muy reconocido, que él trabaja con jeans y genera Ujú. rostros, hace
intervenciones maravillosas en realidad con su arte, su creatividad y también aprovechó materiales del desierto para poder generar este tipo de cosas. Ah, muy Entonces, bien. Ostras. el arte lo vemos como un motor interesante para poder llegar al público que no necesariamente está vinculado a la sostenibilidad, Ujú. Sí, porque el totalmente. arte todo lo embellece. El arte Mm. puede impactarte y genera emociones. Sí. Genera emociones desde el impacto que te puede generar, la conmoción, incluso te puede llevar a movilizar y a motivar en hacer cosas. Entonces, de una u otra manera despierta un interés y nos lleva y nos sitúa en un público que a lo mejor, como les decía, no está tan conectado con la causa, pero sí que a través del arte pueden generar, empezar a generar un poco más de conciencia o llamar la atención. Claro. Entonces, Mm. eh, en línea de educación, y esto para nosotros es fundamental, la educación a través del arte o en su conjunto creo que nos abre muchas más posibilidades de cambiar un poco cómo funciona el sistema y cómo las personas se comportan día a día. Entonces, diría que es uno de los caminos importantes, pero que paulatinamente hay que ir viendo los resultados, porque cambiar la conciencia de las personas es muy complejo, Ujú. pero sin Sí. embargo podemos ser el mejor ejemplo de las próximas generaciones. Y eso yo lo veo, por ejemplo, con mi hermana. Tengo una hermana de 13 años Ujú. que a partir de todo esto que yo les converso en la mesa y todo, mis papás un poco, ya Bastián de no, estoy conversando de esto, ya lo sabemos, pero ella también que se queda con el mensaje, que es lo importante. Y de hecho, ella como presidenta del centro de estudiantes de su escuela, crearon Mm. un taller de reciclaje textil prácticamente, ¿no? Pues, Niñas y niños, e impulsaron sí. a sus profesores a hacer. Y así estamos viendo cómo también las nuevas generaciones están respondiendo al llamado global, al llamado territorial, al llamado de generar solución y empezar a preocuparnos un poquito más de nuestro medio ambiente. Entonces, yo sí tengo esperanza que a través de, por ejemplo, el arte y la educación son dos motores fundamentales para cambiar el curso de todo esto, no solamente desde la problemática de acá, sino que ya estamos hablando un poquito a nivel global, ¿no? Como Sí, sí, totalmente. que en realidad como que hay que hacer un cambio a nivel global. Entonces, hay que mantenerlo porque embellece todo. Mm. Embellece, impacta y conmociona a todo el mundo el arte. Entonces, que no se nos pierda y que no nos quedemos solamente con lo, el arte que nos está generando la inteligencia artificial, sino que Exacto, con cosas sí. reales realmente. Sí, 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 no, y creo que esto es muy bonito lo que decías, ¿no? Al final con el arte despertamos emociones que a veces no podemos ir con muchas cifras, muchos estudios del impacto y a veces nos cuesta más llegar a la gente, ¿no? Al final, porque bueno, es como lo de siempre, bad news todo el día y demás, ¿no? En cambio con el arte es lo que tú dices, despiertas otra parte que te llega a conectar con este tema. Mm. Sí, totalmente. Además, como que el arte es como verlo más positivo, tal vez, o como dar como un mensaje más de inspiración y de justamente conectar con otras generaciones, otro tipo de personas o gente que incluso tal vez no hable tu idioma, pero a través de eso le puedes mandar otro tipo de mensaje. ¿Hacéis temas de cosas de arte? ¿Es porque vosotros os sale, digamos, de la asociación hacer algo o tenéis los artistas que os contactan para hacer la colaboración? De dos, ambas. De ambas De partes, ambas vale, partes. Sí, de vale. hecho, algunas de las iniciativas que nos han llegado han sido sumamente positivas, sobre todo el mundo del arte. O sea, yo puedo tener un espíritu artístico porque me encanta tocar guitarra, dibujar, Ujú. pinto, pero de repente uno está tan metido en la visión de la ingeniería y del activismo que cuesta de repente salir un poco a buscar Claro, otro tipo de alternativa. Y cuando viene otra persona y te planta esto y uno lo encuentra sí, maravilloso, hermoso, vamos con todo. Entonces, claro, eh, vale. nosotros estamos muy abiertos a colaborar. El tema es que también tenemos poca capacidad y que no lo mencioné, somos pocos en la ONG Mm. y ahora estamos en proceso de reestructuración también, porque también trabajamos de manera voluntaria, o sea, no tenemos sueldos para Claro. todo esto. Claro. Mm. Esperamos eventualmente no vivir a costa del activismo, pero sí poder
sobrevivir o poder suplir nuestras necesidades para que nosotros podamos de alguna manera continuar con este proyecto e impactar mucho claro. más. O sea, Mm, tener el tiempo necesario. Yo hago clases, mis otras compañeras también tienen sus otros trabajos y en el tiempo libre que nosotros tenemos que sacrificamos horas de mucho en familia y todo eso, es claro. cuando empezamos a generar este tipo de acciones. Mm, sí, sí, sí. Bueno, este último bloque de preguntas tiene justo que ver con eso, de cómo se imaginan el futuro de Desierto Vestido y de Desierto de Atacama. Yo creo que todos tenemos derecho a soñar. A mí me encanta un escritor uruguayo, se llama Eduardo Galeano, que él habla un poco Ujú, de qué es la utopía y para qué sirve, y es para caminar. Y en ese transitar yo creo que cuando partimos la situación estaba muy mala, muy negra. Hoy día hay un cambio notorio, eh, no desde las prácticas de quienes descartan, pero sí a nivel de la conciencia de las personas. O sea, las personas tienen información, están mucho más informadas, están mucho más conscientes de lo que está pasando ujú, y también las acciones del gobierno, que han sido positivas. Obviamente uno tiene una ambición, entonces quisiera que fueran mucho más. Hay muchas más iniciativas. O sea, hace poco estuvimos en un desfile de moda aquí, con ropa rescatada del desierto, con propuestas. Eso también es belleza y es arte y también sí. conmociona y atrae al público. Y las oportunidades que se nos han dado también a nosotros para poder generar, por ejemplo, la plataforma de e-commerce o anteriormente la Ujú, Atacama Fashion Week, que también es uno de nuestros proyectos, y así otros sinfines de instancias, nos han abierto puertas importantes para poder visibilizar esto y poder impactar a la comunidad global. Eh, yo creo que a nosotros se nos van a abrir muchas más puertas, entonces el futuro para Desierto Vestido es favorable. Esperemos que después de esta entrevista el público español también, también sí, también se sume y nos puedan seguir y exacto. obviamente tomar conciencia acerca de lo que están haciendo también. Mm, Eh, y claro, yo creo que con mucha más fuerza a nosotros, a pesar de haber vivido un montón de dificultades también en la interna como equipo, desde afuera, comentarios típicos en Facebook, o sea, en Instagram, perdón, haters y cosas así, ya. que de Mm. repente a uno le bajan totalmente, pero creemos que estamos fortalecidos como equipo, estamos mucho más consolidados, tenemos mucha más experiencia, tenemos muchas más redes y articulación con distintos actores importantes. Entonces el futuro es favorable. Ahora en términos prácticos, el Recommerce es nuestro proyecto de cabecera. Ujú, El Recommerce es la apertura de que lo local tenga un impacto global, que lo local inspire al movimiento global, desde Alto Hospicio, que es prácticamente casi al final del mundo, y estamos de alguna manera buscando impactar en la conciencia y los hábitos de un montón de personas también. Eh, y en su conjunto también nos encantaría tener mucho más formal, más formalizadas nuestros talleres y capacitaciones de educación y capacitaciones en torno a habilidades circulares. ujú, ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar una industria de moda sostenible y circular aquí en Chile y sobre todo con el foco aquí regional, aquí en Atacama, la Mm. región de Tarapacá, porque tenemos el material, tenemos la experiencia, eh, hay hay un propósito que va más allá de la recuperación de la prenda. Hay un propósito que tiene que ver con el territorio ligado. O sea, estoy cuidando mi territorio a través de la ujú, confección o o eh, como o reenchular mi prenda o reconvertir mi prenda en otra cosa. sí. Ese es un poco como la lógica de todo esto. Entonces me parece que es un proyecto que también va a dar que hablar y esperamos también consolidarlo pronto. Por eso estamos buscando financiamiento para llevar a cabo todo esto en el fondo. Pero se vienen cosas súper potentes. Yo estoy súper confiado y desde el minuto uno que hemos estado confiando en este proyecto y hemos visto también
parte de los frutos, pero sabemos de que hay un montón que hacer. Ujú, Así que esperamos también que la comunidad internacional se sume y quiera colaborar con lo que estamos haciendo. ujú. Ojalá, sí, Estoy, sí. estoy segura que sí, Bastián. Sí. La verdad que es un proyecto muy interesante. Y por último, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejarle a quienes están iniciando en la sostenibilidad o quieren ser parte del cambio? Este es un mensaje que yo descubrí a mí mismo. Yo lo descubrí y espero que también, no es tanto un mensaje, pero una reflexión importante. Yo antes pensaba que veía que el activismo necesitaba de mí y ahora me doy cuenta que yo necesito del activismo para vivir. Porque la verdad es que es un salvavidas a un montón de cosas que están pasando. O sea, la verdad es que estar en esta causa, aportar de manera voluntaria y desde el corazón, es algo que la satisfacción de generar cambio a través de eso es impagable, porque es prácticamente una ofrenda de amor hacia el mundo, hacia alguien que incluso no conoce. No es un amor interesado, más bien es sumamente genuino desde la voluntad y desde el amor más profundo que se puede sentir, que es como la conexión humana. Entonces yo creo que aventurarnos, y ese es como un poco el mensaje, aventurarnos y abrirnos la posibilidad de entrar a un voluntariado, de trabajar en torno a una causa que te movilice, que te llame la atención, independiente que la retribución no sea en su inmediatez económica, Mm, porque sabemos de que también la sostenibilidad y que de alguna manera todo esto va a ser muy necesario cuando los gobiernos lo entiendan. Pero el punto aquí es que es una aventura difícil, compleja, pero a su vez hermosa, por todo lo que les comenté anteriormente. Y eso es como un poco mi apreciación personal. mm, No tiene quizás, porque hay gente que a mí me pregunta como, oye, pero ¿qué ganas tú con todo esto? Entonces es difícil de repente de comprender para muchas personas, pero yo diría que para mí es sumamente necesario. Para mí, para mi salud, para lo que quiero ver en el mundo cambiar, mm. y todas y todos podemos activar en algo. El activismo no es que te entreguen un título prácticamente o hacer un curso o que te entreguen una chapita. El activismo tiene que ver con una actitud, tiene que ver con no estar Sí. paralizado, con moverse, con movilizarse, con accionar en algo, Mm. independiente de cuál sea la vuelta o el retorno de eso. Entonces, hay que atreverse a generar estos cambios. Hay que atreverse y no quedarse desde la vereda de que otros lo hagan también. Así que ese es el mensaje que les tengo. Muy bien. Hasta aquí la entrevista, Bastián. Muchísimas gracias. La verdad que yo por lo menos voy con mucho aprendizaje, muy motivada, inspirada y también como impactada con todo lo que nos has contado. La verdad que este cierre, ¿no? Como decías, creo que es verdad lo que has dicho, que yo creo que no era muy consciente, pero es verdad que cuando haces voluntariado te da algo que no sabes lo que es, ¿no? Y cuando te acostumbras a vivir con ello, luego dejarlo no te lo planteas, ¿no? Digamos. Yo lo veo mucho como esa gente que a veces le cuesta ir al gimnasio, ¿no? Que te dicen, ¿para qué vas, no? Sí, total. Dices, ya, pero es que una vez empiezas, ¿no? Ya lo bueno que te da no lo quieres perder. Y creo que esto es bonito. Y cierto es que tenemos que perder un poco el miedo a Ujú. probar, a idear proyectos, a salir también un poco, ¿no? De esta burbuja del FUA, es que es muy complicado y demás, ¿no? Que yo creo que si nos ponemos a mirar, incluso aquí en España, seguro que habría muchas iniciativas que podríamos estar desarrollando y que no estamos contemplando como sociedad, ni como persona, ni como individuo propio, creo. Mm. Sí, sí. Y nada, y como decía Marisel, a mí me has inspirado muchísimo. Ha sido muy bonito ver esto, ¿no? De cómo nace, creo que nacisteis de una forma tan espontánea,
¿no? Como Mm. grupo de trabajo y demás, lo que veis estar haciendo y lo que tú dices, todo el futuro que tenéis por delante, que es seguro que va a ser muy grande porque es que hay como la problemática sigue existiendo al final, ¿no? Todos los residuos están ahí, o sea que al final tenéis mucha cosa que hacer y podéis hacer un gran impacto. Y ojalá que nosotras ahora desde España podamos hacer más impacto y poder, pues un poco que se corra la voz y dar a conocer el proyecto. Sí, sí, sí. Porque ya te digo, nosotras, sinceramente, fue de cosa muy, como muy así esporádica que os conocimos. Fue a raíz de leer un artículo de lo que estaba pasando en el desierto de Atacama. Fue un poco, bueno, vale, es muy deprimente lo que está pasando. Tiene que haber alguien, lo primero que pensamos, no, tiene que haber alguien que esté haciendo algo. No puede ser que haya todo este vertedero y que no haya habido una sola Claro. persona que haya pensado en hacer algo, ¿no? Y fue de hecho como cuando os descubrimos a vosotros y es bonito. La verdad reconforta, ¿no? Ver que hay gente que se está moviendo y que está activando iniciativas de este estilo. Mm. Así que bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacerte preguntas sin conocernos de nada y demás. O sea que Sí, ha muchas sido, para gracias, mí ha sido un placer. Sí. totalmente. Ujú. Bueno, y si vais Genial. haciendo cosas, iniciativas, nos puedes ir informando, ¿eh? Nosotras pues las compartimos en nuestras redes o proyectos que tengáis, no sé, nos podéis comentar. Al final en la asociación hay mucha gente y nunca sabes, o sea, hay gente que está en universidades, que está en empresa privada, que a lo mejor si necesitáis algún tipo de ayuda, pues con todo lo que podamos nosotras, tú lanzas pregunta y yo lo muevo internamente. Le ayudamos a correr la voz. Sí, sí, sí. Bueno, por mi parte, ha sido igual un placer, un gusto haberlas conocido. Creo que ha sido una de las entrevistas más cercanas que he tenido, de hecho. Creo que está súper bueno eso de la espontaneidad como para generar la entrevista. Mm. Y claro, se nota que ustedes conocen parte del tema, entonces podía hablar aspectos como muy en específico, hablar un poco desde la globalidad, incluso desde cómo funcionan las cosas, cómo, incluso con aspectos locales, materiales,